Pensar el mundo implica pensar los lenguajes que utilizamos para estudiarlo, leerlo, comprenderlo. Viejos y nuevos lenguajes entran en tensión en la escuela y con aquello que tienen para decirnos los recién venidos. Historias, experiencias y narraciones son contadas en la escuela, pero muchas veces no son escuchadas. Pensar el oficio de la transmisión, asumiendo estos desafíos, es parte de lo que tenemos para ofrecer y de lo que les debemos a los nuevos. Por eso nos preguntamos por las palabras y por la contemporaneidad de sus usos en el mundo escolar. En su libro Extraño Oficio, María Teresa Andrueto nos invita a pensar: ¿en qué se parece el oficio de narrar al oficio de enseñar? Bueno, enseñar sería también un modo de narrar, me parece. Claro que quizá enseñar tiene una complejidad mayor, porque está el relato y está la reflexión sobre el relato. Me parece que intervienen muchas cosas y que el relato en sí solo es como... es también como algo del pasado que llega a nosotros y que nos dispara hacia el futuro, ¿no? Como una herencia que se recibe de otros, como que el oído recibiera la herencia de unas bocas y a su vez las lanzara otra vez a otros oídos. Enseñar, bueno, yo he enseñado muchos años y me parece que incluye el relato, pero que tiene otras complejidades, que tiene... Bueno, tiene instancias de reflexión, en el enseñar me parece que hay mucho una comparación entre lo que ya se escuchó y lo que se escucha ahora, lo que se sabe y lo que se intenta saber, digamos, la relación entre las cosas. Creo que es Rancière el que dice que todo lo que aprendemos o una cosa así es a relacionar unas cosas con otras, unas cosas que conocemos con otras que todavía no conocemos. Y bueno, me parece que enseñar tiene más eso, como una instancia superior quizás, ¿no? ¿En qué medida podemos pensar que los relatos suponen una forma de construir comunidad, de establecer un destino y un origen común con otros? La narración supone un modo de construir comunidad. Es que... claro, en algún sentido también todo es relato y bueno, porque uno puede pensar en el relato como los relatos que nos llegan de manera escrita, el libro, digamos un cuento, una novela o otros modos de relato como pueden ser el cine, el teatro, el videoclip, pero también estamos habitados por una cantidad de relatos orales que nos llegan, que no son relatos, digamos, con una composición tradicional de iniciación, desarrollo, desenlace, sino una cantidad de palabras, digamos, eso, de relatos fragmentarios que nos llegan, que construyen nuestra identidad, que, bueno, cómo nacimos, a dónde nos llevaron, cuál fue el orden de las enfermedades eruptivas que tuvimos, cómo jugábamos de chicos, qué hacía nuestro padre o nuestra madre o nuestra abuela o nuestro abuelo o el vecino. Todo eso conforma lo que uno es y la suma de relatos individuales más la relación entre ellos conformaría también el gran relato de una sociedad. Y ahí yo veo inserta la literatura, digamos, o todas las formas artísticas del relato, ¿no? La novela, el cuento, las películas, los veo insertos dentro de ese gran tejido de relatos como un acolchado, digamos, como una manta en la que intervienen distintos hilos. Entonces, bueno, en un niño puede ser el relato de la vecina, del padre, de la mujer que lo cuida, de la guardería, de la maestra, del profesor. Bueno, todo eso va entrelazándose y entonces ese conjunto de relatos sería el modo o los múltiples modos en que una sociedad se mira a sí misma o se cuenta a sí misma quién es. Porque en realidad nos estamos contando a nosotros quiénes somos, en modo individual y a través de la literatura y otras formas de relato en modo social, ¿no?
el ponerle palabras a lo que sucede, a lo que tememos, a lo que imaginamos, a lo que permite soportar incluso lo insoportable. Permite en el trabajo de las formas hacer que podamos transitar por ese dolor, por esa experiencia, y también que podamos conservar las experiencias dichosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estamos habitados de relatos todo el tiempo, todos, de relatos de otros, de los medios de comunicación, de la literatura, del cine, de las series, de la televisión, de lo que nos cuentan nuestros familiares, nuestras madres o padres o abuelos o vecinos o lo que fuere, los maestros. Y entonces en ese entretejido también es muy importante que un estudiante pueda construir también él su relato y ponerlo en ese tejido de relato. Que no sea solo, cada uno de nosotros, que no sea solo un receptor de relatos, sino también un productor de relatos. Y no necesariamente los relatos tienen que entrar a un escenario, el libro o el teatro o una pantalla, porque podemos crear relatos y compartirlos en nuestro pequeño entorno, pero que no seamos solamente consumidores de relatos creados por otros, de modo que no se produzca eso de ser hablados por otros, sino también nosotros producir nuestra palabra. Daré el nombre de literatura en un sentido lo más amplio posible, a las creaciones de todos los niveles de una sociedad, de todos los tipos de cultura, desde lo que llamamos folclore, leyenda, chiste, hasta las formas más complejas y difíciles de la producción escrita de las grandes civilizaciones. Ahora bien, si nadie puede pasar 24 horas sin sumergirse en el universo de la ficción y de la poesía, la literatura, concebida en el sentido amplio al que me referí, parece corresponder a una necesidad universal que es necesario satisfacer y cuya satisfacción constituye un derecho. La idea, bueno, a la que abono, pero adhiero y que me parece que puede estar en el corazón de todos, está en un texto de Antonio Cándido, no solamente el derecho a leer, sino el derecho a la literatura, que es también el derecho a disfrutar de algo que las palabras pueden hacer por nosotros. O que nosotros podemos hacer con las palabras. También me parece que es una idea muy democrática en el sentido de entender el arte no como algo para algunos, no como algo de un sector social o de un lugar especial al que se va. Incluso el arte más allá de los museos, de las librerías, de las galerías de arte, una forma creativa de hablar de lo que nos sucede e imaginar otros mundos posibles. Me parece que eso es muy, bueno, en algún punto es muy sanador, diría. Hace unos años, ya no me acuerdo, antes de la pandemia seguramente, en una feria del libro en Bogotá, se acercó una mujer ciega, socióloga, bibliotecaria, que trabaja tiene una biblioteca en La Guajira, es una zona de Colombia que da una parte al Caribe, otra parte al Pacífico, y donde han guardado mucho la esencia de la comunidad negra fusionada con algunas comunidades indígenas. Y bueno, llevan muchos años, las mujeres tejen unas bolsas que se llaman algo así como guayúes, que son unas bolsas con un tejido tan apretado que se pueden cargar con agua y no cae por el tejido el agua. Y mientras tejen esas bolsas, que el que va a Colombia seguro que se trae alguna, mientras tejen esas bolsas se cuentan a ellas mismas lo que ellas llaman el conflicto, o sea, la guerra que lleva en Colombia como 80 años de lucha, de violencia y demás. Se cuentan lo que les ha pasado unas a otras,
1000 veces de manera distinta, porque no se cuenta siempre igual. Y ella me dice en ese momento, mientras más contamos, más nos sanamos. Entonces algo hay de eso, porque si no la humanidad no hubiera sostenido los relatos, no hubiera sostenido la literatura, los cuentos existen desde el comienzo de los tiempos, los mitos, las leyendas, los relatos arcaicos que después devienen cuentos o literatura más sofisticada, pero que existen desde el momento en que existe una comunidad. Entonces, ¿por qué la humanidad sostendría esto si no hubiera una profunda necesidad de relatos para poder ser? Entonces, llevándolo al mundo de la educación, bueno, que un niño, una niña, un niñe aprenda a contarse, por empezar a contarse a sí mismo quién es, a contarse a sí mismo quién es su casa, su familia, su cultura, su microcultura, su entorno, y a hacer que su relato converja con el de otros compañeros, compañeras, para construir un relato más amplio, que hable de un contexto social, que cuente entre varios, porque eso es imposible contarlo de un modo individual, tiene que ser entrelazado, coral, colectivo, contar con otros cuál es el mundo en el que vivimos y también a lo mejor cuál es el mundo que desearíamos. Las palabras llevan en sí parte de la fuerza germinal de lo que somos. Al iniciar la alfabetización en el pueblo chiriguano, la educadora María Saleme se dio cuenta de que allí no era la palabra mamá la que debía usar para comenzar su tarea, sino agua, por la conexión vital que este pueblo tiene con el río. ¿Qué nos cuenta esta experiencia de María sobre el oficio docente? Esa palabra agua para esa comunidad a la que ella va y donde descubre que la palabra para enseñar a leer no es la palabra mamá, sino la palabra agua, en el pueblo chiriguano, me parece, me la dijo ahí, sentadas las dos en el brocal de aquel pozo. Bueno, eso, me parece que es la palabra de una mujer que sabe mirar y que sabe escuchar. Entonces, saber mirar y saber escuchar, ¿qué necesita el otro? ¿Qué busca el otro? ¿Qué dice el otro? Me parece que eso es lo esencial en un maestro, ¿no? En la enseñanza, en un maestro de cualquier nivel educativo. Incluso una vez le hice una entrevista a María para una revista Piedra Libre y ella a la pregunta ¿qué tiene que tener un maestro? Dijo, bueno, tiene que saber escuchar. Muchos años más tarde leí a Úrsula Le Guin en su Escribir es escuchar. En las ficciones construimos mentiras para decir una verdad que todavía no conocemos. Una verdad más verdadera que la verdad. Traducción y apropiación de la vida a las palabras, de lo oído a lo escrito, de la experiencia de lectura a la de escritura, de lo leído en una lengua a lo escrito en otra. Todo está listo ahí para ser arrebatado, nuestra experiencia y la de otros acerca de cada cosa. La apropiación que hace la literatura sobre el patrimonio común regresa tarde o temprano por sus cauces y nos pide que volvamos la cabeza hacia los otros. Nos pide que miremos, que escuchemos con atención, con persistencia, con imprudencia, con desobediencia, no para dar respuestas, sino para generar preguntas. La literatura es un instrumento privilegiado de intervención sobre el mundo. ¿En qué puede ayudarnos la literatura? ¿En qué puede ayudarnos la ficción? Porque la ficción viene de fictio, que es mentir. O sea que es una mentira, pero es una forma artística de la mentira, ¿no es cierto? No es una mentira para engañar al otro y hacerle daño, sino una mentira
una fabulación, es decir, una mentira que nos permita imaginar otros posibles. Porque, claro, no es lo igual lo que buscamos en la escritura literaria, no es la copia del mundo, sino a partir de eso otra cosa, un camino hacia otra cosa que no sabemos qué es, pero que que esconde que si uno puede caminar hasta descubrirla, esconde una verdad. Yo digo más verdadera que la verdad en el sentido que es como una verdad simbólica, ¿no? Porque podría relacionarlo con la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Todo el tema, todo lo que pasa con los asesinatos, desapariciones, prisión, tortura y demás de las personas. Eso tenía en la literatura argentina, tuvo una época de mayor, como diría, adhesión a lo real, a lo documental, cuando no existían los juicios o cuando los juicios no tenían la fuerza que tuvieron después. Una vez que, y gracias a que están los juicios, la lucha de los movimientos que hacen que haya se busque verdad y justicia a través de los juicios, entonces la literatura, el arte, el cine puede ocuparse de otras cosas, de eso mismo, cosas a las que no puede llegar la ley. Por ejemplo, a mí particularmente me interesa ese lugar donde la dictadura se diluye en lo social. O sea, ¿dónde está la responsabilidad? Porque como sociedad, evidentemente, hablaríamos en plural y yo también me incluiría, más allá de las singularidades, hemos mirado como sociedad para otro lado durante bastante tiempo para que pudiera suceder. Por miedo, por indiferencia, por dolor, por angustia, por lo que fuere. Como sociedad hemos puesto mucha energía en tratar de soportar y de no ver, o tratar de desprendernos, depende de los casos, del horror. Entonces, la literatura se puede ocupar de eso, de la gente común que, digamos, no ya de los máximos referentes de la dictadura, digamos los dictadores jefes, no ya de toda la línea superior, media y baja de torturadores, represores y demás, sino lo otro. Eso que alguien le dijo a otro, una frase por bronca que hizo que otro viera, escuchara, denunciara. Bueno, miles de esas cosas sucedieron en la sociedad. A esos lugares la ley no puede llegar, porque es de tal singularidad y de una responsabilidad tan sutil, digamos, que la ley no puede llegar. Pero sí puede llegar el arte a contar ese lugar donde el horror se va mermando por una parte, pero diluyendo y empapando toda la superficie de lo social. Entonces, a mí me parece que y eso se crea ficcionando. Digamos, no se trata a lo mejor de casos reales, sino una ficción construida en el imaginario de voces y cosas que uno ha visto, ¿no? Entonces ahí hay un juego muy interesante en la literatura entre la verdad y la mentira. Por empezar, nunca, aun cuando uno quisiera contar exactamente algo que pasó, no podría, porque en el trabajo con las formas van imponiendo un modo de contar que va alterando de algún modo eso que llamamos lo real, ¿no? Escribió Walter Benjamin que todo aquel que escucha una historia está en compañía del narrador, incluso el que lee participa de esa compañía. ¿Cuál es el rol de esa voz a través de la cual nos cuentan y contamos? Tal vez el que ve de una manera más hermosa el narrador es Benjamin, en ese texto que se llama justamente El narrador. A mí, de todos los procesos de escritura, eso es lo que más me interesa y es lo que está primero. Si no sé quién va a contar, no empiezo a escribir. Si no aparece una frase dicha por una voz narrativa
donde yo encuentro una verdad del contar, no empiezo a contar. Y el narrador es aquel a quien le doy mi palabra. O sea, yo le entrego la posibilidad de decir a un narrador. Entonces, en un texto no soy yo la que cuenta. En Extraño Oficio un poco más, porque ahí son más bien crónicas, entonces hay un narrador que es un alter ego mío. Pero en una novela, bueno, puede ser, qué sé yo, La mujer en cuestión es un investigador privado, ¿no? En otros, a veces puede ser una niña, como en La niña, el corazón y la casa, o un narrador que se proyecta en una niña. Entonces, el narrador es aquel a quien uno le ofrece la posibilidad de tomar una voz, para lo cual uno tiene que deshabitarse de sí para poder habitar ese lugar del que cuenta o de la que cuenta o de esa estrategia que cuenta, que no siempre es un narrador personaje, puede ser otro tipo de narrador. Bueno, ese narrador va en busca de una escucha, pero según quien sea, busca cosas diferentes. Porque ese narrador puede ser violento, puede ser amoroso, puede ser melancólico, puede ser incisivo, puede ser burlón, puede estar enojado, puede estar olvidadizo, puede contar algo que sucedió hace mucho, puede estar contando lo que acaba de suceder, puede estar mintiéndole al que escucha. Entonces, eso es lo más interesante, que una historia, la historia que se cuenta, no es la historia que se cuenta, sino esa historia velada a través de la conciencia de un narrador, que no es la de mía, la del que escribe, sino la conciencia de alguien que cuenta, porque eso es un narrador. Un narrador es la conciencia de un relato. Y entonces es la ideología de un relato. Y entonces quien lee o escucha sobre algo filtrado por la ideología de ese que cuenta, de ese que narra, por la conciencia, la subjetividad de ese que narra. Y eso también nos puede enseñar que en la vida cotidiana todo lo que oímos de los otros está filtrado por su conciencia, su subjetividad, su ideología, ¿no? Entonces también nos enseña a escuchar. Un narrador también, a la vez que nos cuenta una historia y que la cuenta velada por su concepción del mundo, por su percepción del mundo, que nunca son los sucesos objetivos, digamos, ¿no? Sino esos sucesos mirados a través de una conciencia, porque no hay otro modo de transmitir relato, por más que uno pueda ser un poco más distante o menos. Entonces, a la vez que vemos todo eso, ese narrador nos enseña que cada cosa que escuchamos está velada, está empapada por la ideología, la subjetividad, la ética de alguien. ¿Cómo pensar el diálogo intergeneracional a partir del desafío que implica escuchar los nuevos lenguajes de los jóvenes que habitan nuestras escuelas y conectar con los lenguajes heredados? La importancia de escuchar esos relatos de distintas generaciones y de distintas concepciones, de distintos sectores sociales, de distintos espacios geográficos. Me parece a mí eso fundamental, tiene que ver con la posibilidad de oír, con la posibilidad de que no haya un relato hegemónico. Me parece que una de las amenazas más grandes que tiene la vida contemporánea es la unificación de los relatos. Como que haya un relato hegemónico y que los otros relatos no tengan importancia. A mí me parece que la posibilidad de la multiplicidad de relatos, así como la posibilidad de disenso que da la literatura, son modos de resistencia a esta demanda de una voz única, de un modo de pensar único, un rasero que unifique a la humanidad entera y que alguien construya el relato de nuestras vidas y no nos permitamos nosotros
intervenir con nuestros propios relatos. La literatura es una de las formas privilegiadas de memoria que la sociedad tiene. Pero, ¿por qué es así? ¿Cómo se hace presente este sentido de la literatura en relación a la escuela? La literatura es memoria, no solo la memoria histórica en relación a la dictadura, ni que hablar, digamos, de distintas maneras, y nuestra sociedad ha contado y se ha contado a sí misma a través de películas, novelas, cuentos, de mil maneras y en distintas etapas se ha contado el horror y se lo seguirá contando de distintas maneras, al modo de lo que hacen las mujeres de La Guajira. Mientras más contamos, más nos sanamos, ¿no? Eso por una parte, pero la literatura es memoria también, memoria de la casa, memoria de las mujeres, memoria de la escuela. Es muy importante también que la escuela recoja los relatos sobre sí, los relatos que la escuela genera o los relatos que en la escuela circulan. Relatos en la escuela sobre la escuela, sobre los modos de escolarizarse de los chicos hoy, de los padres de esos chicos, de los abuelos de esos chicos, del tiempo de los maestros. Cada época también puede relatar de un modo distinto el modo de escolarizarse, el modo de aprender, el modo de circular. Bueno, muy importante eso me parece a mí.